Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Nos subimos ya a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber sin fronteras. Recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farvap.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección: Marisa Noemí. Producción: Rocío del Pilar. Comercialización: Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes: Facebook, Radiodifusores Patagónicos. En nuestra fanpage, Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram, Sin Fronteras Radio TV, y en Twitter, @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp, 2994-160-903, 2994-2096-10, 2984-765239. Por mail, sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Comenzamos ya. Nos subimos a la ruta de la información y comenzamos a recorrer el país del interior sin fronteras. Por la ruta de la información recorremos el país del interior sin fronteras y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte como siempre si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farvap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días en vivo desde las 8 de la mañana desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Bienvenidos entonces, Sin Fronteras en la radio, en la web y en las redes, con la conducción de quienes habla, Ricardo Huarte, un gran equipo de producción en cada una de las radios que son parte de la cadena más grande e importante de la radiodifusión argentina. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo sin fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, Noticias Sin Fronteras. Y nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras con esta editorial. Es gigantesca la lucha que han ganado los docentes de San Juan, Salta, Río Negro, Misiones, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, todos autoconvocados.
y con gremios recuperados, a los burócratas y eternizados sindicalistas peronkirchneristas. Hasta ahora, y solo recién comienza, la marea blanca que se puede cristalizar en la Marcha Blanca, a menos que la abandonen. La que plantean de forma autoconvocada para el mes de julio va a mostrar al país lo fuerte que pueden ser los maestros, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto. A la par, los trabajadores de la salud también ponen su reclamo en el tapete. La tremenda lucha de Neuquén, continuada por Río Negro, Misiones, Chubut, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, no es menor que el reclamo sea justamente dos pilares de la República, la educación y la salud. A esto le sumamos que el otro pilar, pero esta vez en la economía, es la producción y aquí la energía, el petróleo, el gas. Han mostrado que las mentiras tienen patas cortas y que el gobierno no ha hecho más que mentir en absolutamente todo, en el autoabastecimiento, en la producción, en la exportación y en los contratos y creaciones de nuevas formas para recuperar o por lo menos lograr valor agregado netamente argentino. Todo es mentira. Solo se busca vivir de las retenciones para mantener los altos costos de la política y mantener en pie el batallón de necesitados para cuando haga falta salir a la calle a defender a los VIP, los VIP de la política, porque ellos solo hablan de los pobres, pero no hacen nada para sacarlos de esa pobreza. Solo hablan de la desocupación y de la necesidad de la creación de empleo, pero nada hacen por la creación de empleo genuino, porque eso les daría libertad a los desocupados y se terminaría el batallón de necesitados. Solo hablan de las mejoras en educación y salud, pero nada hacen por mejorar tu escuela, tu hospital, que se cae a pedazo y no tiene las mínimas herramientas para funcionar. A ellos no les falta gas, viven calentitos en invierno y fresquitos en verano, mientras vos te calefaccionás con leña, muchas veces verde, y haces tremendas filas por horas para esperar una garrafa que te dura menos de una semana porque tenés que cocinar y calefaccionarte con ella. Ellos no saben lo que cuesta el pan, la carne picada, la bola de lomo, la cuadrada, el puchero, simplemente porque ellos no compran ni pagan nada. Todo lo paga el gobierno con el presupuesto que debiera ser para resolver los problemas del Estado, mientras vos cobras un sueldo que está atrasado 2 años por las paritarias engañosas de los sindicalistas corruptos que, como el mugriento Baradel y tantos otros, se eternizan en los gremios y no luchan por nada ni nadie, solo hacen curros políticos, utilizan las estructuras políticas para seguir enquistados allí, sin laburar un día a nadie. O, por otro lado, vos recibís un plan que te pensás que es el sueldo del mes porque te lo da este o aquel político que manipula los dineros del Estado para mantener batallones de necesitados. Argentinos, la lucha es otra, es por la libertad. Trabajar no duele, te da libertad. Que estudies y seas libre no duele, te da independencia de esos que te manipulan. La salud es un derecho, pero si se gastan la riqueza del Estado en joda, nada de eso llega para que los hospitales tengan lo que hace falta para que tenga salud de calidad y los trabajadores de la salud terminan reventados por extensas jornadas de trabajo a destajo y sin descanso. La educación es un derecho, pero no llega porque la política se queda con salarios y exenciones que maltratan a los maestros y destruyen las escuelas, por lo que también terminan trabajando en 2 o en hasta 4 escuelas para lograr un sueldo, mientras los políticos no les alcanza la vida para gastar lo que han acumulado sin esfuerzo. El mensaje es claro. Vos sacás tus propias conclusiones sin fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. Un tema que hizo trabajar a los políticos durante todo el día, toda la noche, la boleta única. La oposición derrotó al oficialismo y avanzó con la reforma electoral en diputados. Fue al cabo de un tenso debate en la Cámara Baja. Se registraron 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. De la izquierda,
Se formó una alianza entre Juntos por el Cambio y bloques más chicos. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados de la Nación? Te cuento. En abierto desafío al gobierno, 17 bloques de la oposición unieron sus fuerzas en la Cámara de Diputados y lograron dar media sanción al proyecto que propone aplicar la boleta única de papel como nuevo instrumento de votación a partir de las próximas elecciones. Una ovación celebró esta postal de unidad alcanzada en el recinto y que se cristalizó tras un largo debate y una votación ajustada. 132 votos positivos frente a 104 negativos y 4 abstenciones. Según se pudo constatar, votaron a favor de la iniciativa Juntos por el Cambio, 115 diputados, Interbloque Federal, 8 diputados, Juntos Somos Río Negro, 2 diputados, SER, 2 diputados, Avanza Libertad, 2 diputados, La Libertad Avanza, 2 diputados y el Movimiento Popular Neuquino, 1 diputado. En tanto que todo el Frente de Todos lo hizo por la negativa y los 4 diputados de la izquierda se abstuvieron a pedido de Nicolás del Caño. El oficialismo, sin la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien participa de la Cumbre de las Américas junto al presidente Alberto Fernández, ni de Máximo Kirchner, no pudo disimular su fastidio a lo largo del debate. Expresión de ello fueron las chicanas, los reproches y las críticas a la boleta única y a la mayoría circunstancial que alcanzaron los opositores en el recinto para impulsarla. Advirtió, además, que semejante cambio electoral, por su relevancia, no debía ser aprobada sin un consenso amplio. Tuvo como único aliado a la izquierda que, pese a todas sus críticas a la iniciativa opositora, finalmente se abstuvo. Esta media sanción del proyecto de boleta única representa el primer ensayo de un acuerdo amplio de la oposición desde la última renovación parlamentaria. Allí comulgaron Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, los bloques libertarios, SER, el Movimiento Popular Neuquino y Juntos Somos Río Negro. Estos dos últimos bloques supieron acompañar al oficialismo en casi todas las votaciones, pero ahora fueron claves para torcer la balanza a favor de la oposición. La iniciativa tendrá ahora un nuevo capítulo en el Senado, donde el oficialismo apuesta a frenar el impulso que recibió de la Cámara de Diputados. De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Fernández ya se expresaron en contra de esta herramienta. De allí el temor de la oposición de que el proyecto termine cajoneado, sin tratamiento. La media sanción aprobada propone instrumentar en el nivel nacional el modelo de boleta única de Córdoba. De esta manera, se concentraría en una misma papeleta toda la oferta electoral a nivel nacional. Presidente y vice, diputados y senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. El objetivo es garantizar al ciudadano el derecho constitucional básico de elegir y ser elegido, pues al poner la responsabilidad de la impresión y distribución de las boletas en cabeza del Estado, no de los partidos políticos, se aseguraría la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. Sobre este punto giró la mayoría de los discursos opositores durante el debate, el cual fue presidido por otro opositor, el mendocino Omar de Marchi. Esta reforma está pensada para el ciudadano porque hay un derecho fundamental que el Estado no le está garantizando, que es el derecho a elegir, consecuentemente a ser elegido, enfatizó el radical Miguel Nani, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la misma línea se expresó Florencio Randazzo, ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado opositor de Identidad Bonaerense. Es cierto que el sistema actual es fiable, pero la boleta única no solo garantiza que se respete a rajatabla la voluntad popular, sino que además termina con viejos vicios del sistema electoral como el robo de boletas y le ahorrará muchos recursos, ya que todo se resuelve con una única boleta que entrega el presidente de mesa, exaltó. El oficialismo no se conmovió por los argumentos opositores, por el contrario, les reprochó a sus adversarios se los haya llevado de las narices al recinto a votar un cambio de instrumento de la votación cuando, por su importancia, debería ser aprobado por un consenso más amplio. Además, les endilgó no preocuparse por los problemas más urgentes que padece la sociedad y abocarse a los temas que a la gente no les interesa. Bueno, sobre esto hay mucho para tratar y mucho para charlar, porque ya en otro momento, en algún otro programa Sin Fronteras, vamos a estar hablando de algunos proyectos que presentan diputados que creen tener el sentir del ciudadano argentino cuando presentan esos proyectos que son de terror, que te da calambre en la mente.
¿sí? Solo leerlos. Los oficialistas no dedicaron demasiado tiempo a cuestionar la boleta única, sino más bien, te cuento, a defender el actual sistema de boletas partidarias. ¿Qué hicieron? Enfatizaron que no solo no mereció denuncias de fraude estructural en la justicia, sino que además permitió la alternancia de distintos partidos políticos en el gobierno nacional. La boleta única no solo carece de consensos, sino que provocaría que el calendario electoral sea más extendido, porque favorecería el desdoblamiento de elecciones, con el consiguiente riesgo de que el sistema político entre en una fase de inestabilidad, dijo el oficialismo. Esto porque se neutralizaría el efecto arrastre que tiene la boleta partidaria, advirtió el diputado kirchnerista Leopoldo Moró. Que algo funcione no quiere decir que no tenga problemas serios como tiene la boleta partidaria argentina, retrucó el diputado José Luis Esper, de Avanza Libertad. La boleta única de papel pone en pie de igualdad a los partidos chicos, que no tienen el dinero ni la capacidad logística de los más grandes para financiar la impresión de boletas y mantener una legión fenomenal de fiscales para que no se roben las boletas. En el mismo sentido, se expresó el diputado Pablo Tonelli del PRO. El artículo 37 de la Constitución Nacional prescribe que el Estado debe garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos, y si hay un derecho político por excelencia es el de votar y elegir a quien uno quiera que lo gobierne. Y está claro que con el actual sistema no está garantizado, dijo el diputado. Desde la izquierda, Miriam Bregman y Romina del Pla cuestionaron el dictamen opositor. Lo que estamos discutiendo y viendo en esta sesión es una bandera política que eligió la oposición de derecha para unificarse, asestó Bregman, quien advirtió que con este modelo no figurarán todos los candidatos en la boleta. No avalamos ni la boleta partidaria con la que prima los aparatos empresariales y del Estado, ni esta boleta única que favorece las arbitrariedades de la justicia electoral, concluyó la diputada Romina del Pla. Vamos a compartir la palabra del diputado neuquino Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino, respecto a la afirmación de su voto a favor de la propuesta, y también el cierre con la votación general. ¿Cómo quedó la votación de esta boleta única de papel en la Cámara de Diputados de la Nación? Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, sin fronteras. Continúa en uso de la palabra, y para terminar la exposición por tiempos de bloque o de interbloque, el diputado por la provincia de Neuquén y por el interbloque del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa. Muchas gracias, señor presidente. Como usted bien sabe, como los señores diputados saben, nosotros desde el Movimiento Popular Neuquino hemos acompañado la posibilidad del debate de este tema en las diferentes comisiones para poder hoy tener en discusión algo que para nosotros resulta fundamental. Vemos cómo la política se ha alejado de la gente. Creo que eso ha sido la gran grieta que se ha trazado últimamente, más allá de la grieta que vemos acá entre los dos grandes partidos nacionales, la grieta entre la gente común, entre la comunidad y la política, esa es aún más preocupante. Es decir, la gente no está confiando en los partidos políticos y también muchas veces existen dudas sobre los sistemas electorales. Por eso, este debate sobre la boleta única, que creo que le da la posibilidad que exista oferta política para todas las personas que quieren ser candidatos, que no cuentan con aparato, transparente de alguna manera la posibilidad de llevar adelante las distintas formas de poder elegirse en los distintos cargos que existen. Ahora bien, seguramente este debate que estamos teniendo hoy nos va a empujar hacia o al menos lo que se pretende, hacia un sistema mejor que el vigente. Pero consideramos que también se quedan a mitad de camino en diferentes temas. Y lo decimos esto sabiendo que en la provincia del Neuquén, y desde que representé o presidí la Cámara de Diputados como vicegobernador de la provincia, llevamos adelante una de las primeras reformas electorales en donde se permitía la boleta única, en este caso electrónica, sancionando una ley que fue una de las pioneras en el país. Y en ese sentido también debo decir que se impulsó desde nuestro partido, que como usted bien sabe, ha ganado absolutamente todas las elecciones en la provincia del Neuquén para autoridades de gobernador y vicegobernador.
Por eso en realidad esto va mucho más allá de que si nos conviene o no nos conviene. La línea de pensamiento es transparentar la política, ser mucho más democráticos y en ese sentido también creo que dentro de los partidos políticos tenemos que apuntalar precisamente lo mismo. La semana pasada he presentado en el seno de mi partido 20 puntos para democratizar aún más la participación dentro del partido, en donde también se trata de establecer la posibilidad que exista la boleta única en las internas partidarias. También podríamos caminar a un sistema de primarias abiertas y obligatorias en la provincia, que hoy no existe, que creo que son todos temas que podrían contribuir al crecimiento en cuanto a la transparencia de poder elegir los candidatos. Por supuesto, la transparencia que se da en una interna y que también lleva a una elección general. Pero ¿dónde digo que nos quedamos a mitad de camino? Y en esto debo decir que siempre nos hemos opuesto a las listas sábanas. Las listas sábanas tanto en lo horizontal como en lo vertical. Si nosotros analizamos de qué manera estuvieron participando los partidos políticos provinciales en el Congreso de la Nación, vemos como permanentemente ha ido descendiendo la participación de los partidos provinciales. Y esto no ha sido porque no gocen de popularidad en sus respectivas provincias. De hecho, vuelvo a destacar la participación que ha tenido permanentemente en el electorado la propuesta del Movimiento Popular Neuquino. Pero sí vemos cómo cada vez que se elige presidente de la República, vicepresidente con legisladores, siempre y permanentemente los partidos provinciales terminan perdiendo representantes porque vamos con la boleta corta. Este sistema, si bien no lo soluciona del todo, es un paso que hemos dado, creemos nosotros, para no estar en esa desventaja permanente que existe cuando se renueva el presidente de la República. Por eso creo que es un punto a tener en cuenta el inciso 10 del artículo 62, en donde claramente nuevamente se sigue impulsando la lista sábana con la posibilidad de voto de la lista completa. Repito, es un avance, pero sigue existiendo muchas veces ese disimulado por los grandes partidos nacionales efecto arrastre de las boletas completa de las listas sábanas horizontales. Pero no solo nos preocupa estas listas sábanas horizontales, sino las listas sábanas verticales también. En mi provincia, como en muchas provincias que están representadas acá en esta Cámara Baja, los diputados somos Tania, Guillermo, Pablo, Francisco o Rolo. La gente sabe dónde vivimos, sabe qué plantearnos. Y muchas veces en estas listas sábanas, sí, señor presidente, se les dio tiempo a otros partidos, le pido por favor que a un partido federal se le permite hablar como hablar nosotros. Y usted me va a entender sabiendo que es del interior. Entonces, decía que estas listas sábanas muchas veces nos llevan a elegir diputados que muchas veces la ciudadanía no los conoce y que votan de la misma forma y que votamos los que damos cuenta permanentemente entre nuestros vecinos. Y lo que es paradójico aún en este sistema que hemos construido tan antifederal, tan poco federal, es que a lo mejor de esos diputados que no son ni siquiera conocidos en sus provincias porque vienen a través de la lista sábana, nos definen, por ejemplo, a los neuquinos, cuál va a ser el precio del colectivo, en donde pagamos hasta 10 veces más de lo que se paga en la capital federal. Nos definen que pagamos la electricidad más cara siendo productores de la electricidad. Nos terminan definiendo que paguemos el gas más caro donde producimos el 65% del gas de este país. Es decir, son todas decisiones que terminan tomando con visión centralista, muchas veces diputados o legisladores elegidos por estas listas sábanas. Por eso, repito, estamos a favor de este paso que estamos dando, pero creemos que la modificación nos estamos quedando a mitad de camino y nosotros tenemos grandes posibilidades de recuperar parte de este federalismo perdido. Por eso, especialmente donde se elige lista completa, sería bueno que también sea de revisión. Creo que en el Senado se va a rever. Estoy convencido que los señores senadores, y en particular quienes representan a las provincias, van a rever ese tema de poder votar la lista completa. No entendemos por qué en la lista, cuando se eligen las elecciones PASO, no figura la boleta completa y en la elección general sí figura la boleta completa. Eso pensamos que va en detrimento de los partidos federales. Sin embargo, repito, consideramos que esta es una oportunidad para que el sistema democrático se mejore, para que la mayoría silenciosa pueda elegir libremente
y sin aprietes a quienes quieren que los representen en los distintos lugares que deben representar a la comunidad en general. Muchísimas gracias, señor presidente. Se va a votar. Tiempo. Les pido por favor que nadie se levante de su banca hasta que culmine y sea leído el resultado de la votación, por favor. Si hice la aclaración correspondiente previamente, mi voto va a ser consignado por secretaría. Habiendo concluido el tiempo de la votación y en mi caso consignando mi voto afirmativo por secretaría, se va a dar lectura. 132 afirmativos, 104 negativos, 4 abstenciones. La votación en general del proyecto de boleta única es afirmativo. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farvap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 47 65 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Todas las voces sin fronteras para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas. Sin fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias sin fronteras. Y desde el Congreso vamos a compartir una entrevista con Mariana Zubik, que habla de Cristina y todas las causas que tiene Cristina hasta que se quiere ir de este gobierno. Mariana Zubik no se cayó nada. Vamos a escuchar esta entrevista que tiene como protagonista a la diputada nacional de la coalición cívica, Mariana Zubik, Sin Fronteras. La diputada nacional Mariana Zubik. Mariana Zubik, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, primero, si nos permite, la queremos utilizar de cronista. Un día histórico realmente, ¿eh? Está contenta porque, bueno, se ha generado una mayoría importante y además es un avance. Falta todavía la media sanción en el Senado, pero bueno, a la luz de la transparencia democrática usted lo juzga obviamente un avance importante. Sí, no, por supuesto, es un día histórico, un gran avance. Vamos a ver qué sucede en el Senado, va a depender de la vicepresidente de la Nación, en realidad, a ver si se anima. Y esto en realidad configura la mayoría que hay en la Argentina, ¿no? Esto empezó con el debate del presupuesto, recordemos, con la posterior renuncia del hijo de la vicepresidente al bloque del Frente de Todos. Luego, cuando ganamos la votación por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional evitando el default, que es a lo que quería empujar la vicepresidente y su hijo. Y bueno, y hoy en un día histórico con algo que todos los argentinos han pedido durante muchísimos años. Nuestro espacio político tuvo la iniciativa en el año 2007, luego en el 2008 fuimos representando el proyecto para la boleta única papel y evitar así escenarios como hemos visto, ¿no?, en distintos lugares del país. Recordemos, ¿no?, el fraude en Tucumán, lo que sucedió con Juez en Córdoba y innumerables casos en la provincia de Santa Cruz o en las provincias feudales, donde no hay fiscales, donde han habido robo de boletas, y lo que le sucedió a Elisa Carrió en las elecciones del 2007, cuando denunciamos robo de boletas y sustracción de boletas en todo el país, ¿no? Diputada, así es que, usted decía bueno, que se conformó una nueva mayoría, pero no desconoce la actitud de Cristina en el Senado, que tuvo, bueno, su punto más
más alto recientemente cuando dividió el bloque de una manera completamente amañada y arbitraria para conseguir imponer al consejero de la magistratura, Doñate. Entonces, teniendo en cuenta ese precedente y que Cristina ya dijo que está en contra, ¿cree realmente que puede pasar por el Senado? Creo que estamos ajustados en el número, como estuvimos acá, pero creo que podemos llegar. Así es que si pasa eso, bueno, dependerá del uso o no de la lapicera del presidente. Diputada Zubik, le hago dos preguntas en una, vinculada a la familia Kirchner. La primera, me sonó insólito que el diputado Máximo Kirchner ni siquiera estuviera en el recinto, hoy no fue. Y la segunda, ¿por qué cree que Cristina y Máximo se oponen tan taxativamente a esto? Bueno, porque esta es en realidad una de las maniobras que ha significado la perpetuidad de los peronistas en algunas provincias feudales, donde, como te decía anteriormente, de hecho lo confesó una diputada que no sé quién es, que dijo que era la herramienta de militancia del peronismo, sí. La boleta de papel, confesando. Es increíble cómo se jactan de la ignorancia, ¿no? Es realmente muy llamativo. ¿Y la lapicera? ¿Por qué usted dijo la lapicera? ¿Cree que el presidente va a vetar? Bueno, es una alternativa, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar muy fuerte con todos los ciudadanos para evitar el uso de la lapicera del presidente de la Nación, ¿no? Que la usa a discreción según la voluntad de quien en realidad ejerce lo que queda del poder, que es la vicepresidenta. Sí. Ahora, diputada, en esta línea usted recién daba los argumentos o las razones del Frente de Todos. Quizá lo que más nos cuesta entender es la posición de la izquierda. Alfredo hablaba de tosudez ideológica, aportábamos también la idea de una alianza estratégica que les resuelve la fiscalización. ¿Usted cómo justifica que la izquierda se oponga? No, es injustificable. Han acompañado muchas veces al kirchnerismo en cuestiones que efectivamente desde lo ideológico es difícil defender. Pero bueno, algunos han contado que en concepto de boleta, algunos partidos reciben una cifra importante que luego no la utilizan para la impresión de boletas. Quizás este sea uno de los motivos. Claro, para explicarlo, diputada, si la boleta única se aprueba, deja de existir ese dinero que le entregaban a los partidos políticos para la impresión y la confección de las 3 vueltas más o menos que tenés que tener de boletas 3 padrones. Claro, para enfrentar una elección, ¿no? Efectivamente, porque se imprimieron más de 1.300 boletas en las últimas elecciones, se utilizaron solamente 46 millones, 1.000 millones, perdón, ¿no? 1.000 millones de boletas. Exactamente. Y los ciudadanos utilizaron menos, 36 millones. Claro. Entonces, ahí está, ¿no? A ver con esto, ¿qué significa? Casi el 90% se tiró, ¿no? De las boletas. Ahora, diputada, exacto. Entonces acá... Sí, perdón, usted conoce profundamente a los Kirchner desde Santa Cruz. ¿Qué nos puede aportar respecto de toda esta dimes y diretes, este verdadero cabaret que ocurrió respecto del gasoducto presidente Néstor Kirchner, nunca mejor llamado ni bautizado, ¿no? Bueno, es una muestra más, ¿no? Ellos saben que esta obra puede culminar el año que viene. Ellos no saben si llegan al año que viene porque... Si nosotros analizamos los hechos políticos, más allá de los dichos de la vicepresidente, claramente se quiere ir de este gobierno. Entonces, en el caso de que las elecciones sean el año que viene, y en esto me refiero a que ella no empuje otro escenario, claro, saben que pierden. Y esto es una obra realmente importante. De hecho, lo estamos viendo, hay escuelas sin gas. Estamos importando gas minuto a minuto, día a día. Que esta obra no esté concluida le significa mucho dinero al Estado argentino, dólares que no tenemos, que estamos utilizando para importar gas. Yo vengo de una provincia petrolera y gasífera, donde YPF, ¿no? No era algo más. Alrededor de YPF y los yacimientos petrolíferos fiscales se conformaron la gran parte de las ciudades del flanco norte de la provincia de Santa Cruz. Y yo vi la destrucción de YPF por parte del kirchnerismo. Entonces analizando el tema del gasoducto, del nombre de Néstor Kirchner, le viene muy bien. Un gasoducto que no existe, no hay válvulas, no hay caños. Bien llamado está Néstor Kirchner. ¿Usted cree que ya es una oportunidad perdida, considerando que el tema está judicializado y que uno supone que eso, bueno, empantana todo? Sí, a ver,
me parece muy bien que la justicia esté mirando. Necesitamos nosotros en realidad una auditoría de corte de la licitación para ver cómo fue la participación de los oferentes en esta licitación, si es que efectivamente fue direccionada para beneficiar a algunos. Pero la realidad también es que cuando empezás a involucrarte un poco y a leer el tema, porque esto requiere de mucha especificidad, te das cuenta que algunos de los argumentos no son reales. Entonces, es importante la auditoría primero para poder entender un poco la complejidad de lo que estamos hablando. Pero más allá de eso, claramente, la totalidad de las licitaciones llevadas adelante por el kirchnerismo durante los 30 años en Santa Cruz, de hecho, ahí está la causa de la obra pública. Estamos hablando del direccionamiento de la obra pública, beneficiando a Lázaro Báez, ¿no?, en más de 46.000 millones. Entonces, luego, cuando llegan a nivel nacional, la totalidad de las licitaciones han sido judicializadas. Entonces, ha habido corrupción en la totalidad de las licitaciones. Tenemos otro caso más, donde tenemos que empezar a mirar y a observar con mucho detenimiento, porque es la columna vertebral de la economía argentina, como es la vía navegable troncal. Estamos hablando que a través de la vía navegable troncal, mal llamada hidrovía, por allí salen más del 90% de las exportaciones de la Argentina. Bien, ahí metieron la cola todos, desde China, con Vaca Narvaja, confesando en una carta la presión del gobierno chino al gobierno argentino, y siendo Vaca Narvaja autopercibido chino últimamente, sí, ¿no?, defendiendo en realidad el gobierno de China e intentando que sea beneficiaria la empresa de China para la licitación. Y luego vimos denuncias cruzadas, hasta publicaciones de solicitadas de los mismos oferentes de esta licitación denunciándose entre ellos. Nosotros denunciamos esto, logramos que la justicia avance, allanó la justicia, y bueno, y están encontrando cosas interesantes. Ahora, tenemos que mirar ahí, porque lamentablemente se metió el Estado, y se metió el Estado para cobrar el peaje en la hidrovía. Eso es una caja mega millonaria, estamos hablando de $3,8 por tonelada. Y si sacamos la cuenta de la cantidad de toneladas que se exportan por la vía navegable troncal, hagan la cuenta ustedes. A través de esos 3,8 por tonelada, luego tienen que pagar a quien hoy le han hecho prórroga por el balizamiento y el dragado de la vía navegable troncal. Ahora, entonces, sí, lo que está sucediendo en la Argentina, tanto con lo que hemos visto, el desguace, vaciamiento de YPF, es decir, estamos hablando de cuestiones estratégicas de la Argentina. Hoy no tenemos gas, tenemos la mayoría de nuestro país, 14 provincias sin gasoil. De las 14 provincias, solo 4 te venden 20 litros de gasoil. De esas 14 provincias es la matriz productiva, que es la que tiene que traer los dólares para los argentinos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo están haciendo a propósito? Ahora, diputado, usted recién hablaba de una matriz de corrupción o de un modus operandi, ¿no?, de la causa vialidad, obra pública, el direccionamiento en favor, en el caso de Santa Cruz, solo de Lázaro Báez. Podríamos sumar la causa Cuadernos también. Claro. En este caso, la denuncia del saliente ministro Culfas respecto de que los funcionarios que responden, así lo dijo él, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, direccionaron una licitación en favor de una sola empresa, que en este caso es Techin. ¿A usted le parece verosímil, más allá de que debe ser investigado por la justicia? La realidad es que me parece que acá se estaban disputando la caja, porque detrás de cada otorgamiento de la licitación es el que se encarga de cobrarle la coima a la empresa. Claro. Entonces yo creo que acá estaba un poquito enojado Culfas. Culfas va a tener que ratificar, de hecho creo que va a declarar el viernes, si mal, pasado mañana. ¿No es cierto? Exactamente, pero a ver, tiene obligación, siendo funcionario, por quien en sus manos pasó esto, de aportar pruebas, ¿no es cierto? Es importante eso. Ahora, cuando ves la especificidad técnica y la confusión de las declaraciones, yo no sé si la intentó embarrar a propósito, porque él, por ejemplo, hablaba de pulgadas que no son tales. Claro. En cuanto a los caños, o sea, entonces es raro del ancho con el espesor, sí. La confusión del ancho con el espesor, válvulas, hablaba de válvulas que tampoco son las que coinciden con los tramos, entonces hay mucha imprecisión llamativa, ¿no? Pero claramente esto lo tiene que investigar la justicia y seguramente hay irregularidades. A mí lo que me llamaba la atención, tal vez usted tiene una interpretación, diputada,
es que por qué Cristina instala el tema y acusa, pese a que los responsables son la gente que le responde a ella. Eso, salvo que lo que usted acaba de decir hace instantes, lo hagan a propósito, quieran dinamitar la posibilidad de construir el gasoducto por esto de que está haciendo lo posible. Te voy a decir algo, Alfredo. Sí. Sí, recordás siempre, ¿no? De hecho, Cristina Kirchner esto lo repetía, parafraseando ella a Néstor Kirchner. Sí. Y dice, toda vez que había que esconder algo, confesando, ¿no? Sí. Le decía a Néstor Kirchner, ¿cómo se tapa un elefante rosado en la 9 de julio? Claro. Poniendo muchos Con un elefantes montón de rosados en la 9 de julio. Claro. Entonces, esto es una bomba de humo. ¿Y para esconde? tapar en realidad que no tenemos gas. Claro. Que las escuelas cierran porque no hay gas. La impericia, la negligencia, la imprudencia, la incapacidad. Ahora, hablando de incapacidad... E intentar de algún modo instalar un debate político detrás de una política de Estado. Porque acá no hay estadistas. Acá hay carroñeros que están sobrevolando sobre los escombros de la Argentina, intentando llevarse los pedazos que quedan, porque saben que no vuelven nunca más. Qué frase fuerte, ¿eh? Acá hay carroñeros que se sobrevuelan los escombros de la Argentina. Qué frase fuerte. A propósito de eso, le quería preguntar, hoy el presidente Alberto Fernández con Sergio Massa están en los Estados Unidos y todo indica que van a hacer una expresión de defensa en representación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuál es su mirada de eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Para agradar a Cristina? ¿Piensan eso? ¿No les importa salir a bancar dictaduras? Mira, en realidad es qué consecuencias le trae eso a la Argentina y a los argentinos, ¿no? Porque el tema es, yo creo que como hemos venido debatiendo muchas veces, y esto lo he planteado muchas veces, no importa, no es lo que digan ellos, sino las consecuencias de los actos de ellos. La Argentina está en una situación de extrema vulnerabilidad. No vamos a poder afrontar el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en una situación de aislamiento importante y en un escenario geopolítico bastante complejo en cuanto a la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, en situaciones donde en realidad la Argentina podría tener una ventaja comparativa, proveyendo tanto de soja, maíz, ¿no?, como también de gas. Entonces, el tema es, ¿qué impacto tiene en este escenario geopolítico las declaraciones de un grupo de trasnochados? Ya. El impacto es directo en la Argentina. El impacto es directo porque necesitamos hoy más que nunca del músculo diplomático y de intentar tener coherencia en las relaciones exteriores e intentar sentarnos con las democracias del mundo para de algún modo intentar restablecer un orden en este mundo tan caótico donde es real que el hambre está siendo un hecho y que hay muchos países que podríamos trabajar de manera mancomunada para ofrecer lo que tenemos. Efectivamente, en la Argentina hay enterrados petróleo, gas, y podemos abastecer a más de 400 millones de personas en el mundo en alimentos. Es un despropósito que no estemos sentados con esas democracias y de manera mancomunada estar trabajando en pos de esto, ¿no? Yo no sé si usted, diputada Mariana Zubik, que estaba en ese momento en el recinto, pero nosotros acabamos de mostrar a un diputado, a un legislador chaqueño, diputado nacional apellidado Leiva, bastante grosero, utilizando palabras bastante groseras, tratando de imbécil al expresidente de la Nación, tratando de algo más o menos parecido, un poco más fuerte, a otro diputado, al Fernando Iglesias. Mire, por las dudas, no lo haya visto usted y también parte de nuestra teleaudiencia. Fíjese. Siguiendo con el tema que nos ocupa, presidente, me voy a hacer eco también de lo que dijo el jefe político, del hombre que no nos deja hablar nunca, cuando nos dice Le pido que mantengamos el respeto, por favor. Que el jefe político, él dijo, y yo comparto totalmente, dice que la gente no es pelotuda. Tiene razón. Como la gente también tiene razón cuando dice que Macri es un imbécil como este que no nos deja hablar. Eso dice la gente de Macri y de este personaje que todas las veces lo único que hace es interrumpir. Bueno, no sé qué opina de eso, diputado, no sé si lo había visto. No lo había visto. Claro. A ver, ustedes recuerdan, ¿no? A Mary. Sí, claro. El diputado que... ¿Qué quieren que les diga? La verdad es que hay muchos diputados
Claro, ustedes, a ver, hay muchos diputados acá que la verdad a mí me da mucha vergüenza el nivel de degradación del debate, claro, donde la vulgaridad es ley. Entonces, se jactan de ser vulgares. Realmente me da mucha vergüenza. Y además, diputada, pensaba y lo comentábamos, y se jactan de conocer o de codificar a la gente. La gente dice, la gente opina, ni siquiera tiene la valentía de asumir una crítica en su propia voz. Sí, yo creo que ni siquiera merita ningún calificativo, ¿no? Ni que nos detengamos mucho tiempo en intentar analizar a un vulgar. Yo creo que no vale siquiera la pena, ¿no? Tenemos que intentar levantar la vara del debate de algún modo y no caer en el enchastre de lo que es la jactancia de la vulgaridad de estos personajes. Ahora, diputado, usted realmente no puedo compartir, ni siquiera analizar. Sí. Usted recién decía que, bueno, estaba muy confiada en que salga hoy en diputados y que probablemente también en el Senado el tema de la boleta única por el kirchnerismo. Creo que toqué algo. Ahí está. Perdón, ahí está. No, digo que fui yo que toqué. Está bien. El kirchnerismo tiene una agenda paralela que por estas horas es ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y si no sale por el Parlamento, promover un referéndum o consulta popular, etcétera. Una consulta popular, sí. Bueno, ya lo hicieron en Santa Cruz. Utilizando la consulta popular, reformaron la Constitución. Claro. Para la reelección indefinida y ahí incorporaron además la figura del diputado por pueblo. Ya saben de esto, lo han utilizado. Yo creo que ya no tienen plafón, son manotazos de ahogado y es la desesperación por el blindaje de impunidad que no logró. La realidad es que dentro de muy poco va a ser procesada como jefa de la asociación ilícita. Esto guárdenlo. Por la causa de vialidad. Va a quedar la grabación. Eso va a suceder. Dentro de poco, Cristina va a ser procesada por asociación ilícita. Por ser como la jefa de la banda. Jefa de la banda de asociación ilícita. Eso usted tiene una convicción, digamos, política por el conocimiento de la causa. Me he leído toda la causa. Hace mucho tiempo que estoy trabajando con mi equipo, muchos años desde la coalición cívica, aportando mucho en lo que fue esa causa, porque es la causa madre de Santa Cruz, es la obra pública, de la cartelización de la obra pública de Lázaro Báez, beneficiado por Cristina Kirchner, por Néstor Kirchner, por también Alberto Fernández como jefe de gabinete en su momento, y también por Sergio Massa. Entonces considera que el peor disgusto por el lado de la justicia vendrá por vialidad para Cristina, ¿no? Claro, va a venir por ahí, va a empezar por ahí, va a seguir por Cuadernos. Claro, pasa que vialidad no termina, es más próxima, porque se va a abrir, porque julio claro, luego se va a abrir Otesur. Después viene el tema de Otesur. Diputada Mariana Zúbica, ha sido muy amable, gracias. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Todas las voces, sin fronteras. Para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios. Una expresión. Distintas miradas. Sin fronteras. Juntos, somos la cadena más importante de Argentina. Sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina. Desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. Patricia Bullrich propuso eliminar los planes sociales. ¿De qué se trata? Nosotros vamos a compartir este debate entre Paulino Rodríguez y Pablo Rossi, que no deja pasar absolutamente nada. Pero después vamos a estar escuchando a Eduardo Beliboni, que dijo: tienen que desaparecer los comedores escolares. Por uno o por otro, ¿de qué se trata? Compartimos el informe Sin Fronteras. Podemos hablar algo si querés. La CGT parece que confirmó a Bibiloni, que lo recibió. A Beligoni. Beligoni, perdón. Beligoni. Yo también, a veces Sí, me confundo. Plaini lo recibió, le dijo, sí, está muy lindo,
Es delicada la situación, por ahora el paro no. Yo te escuché. ¿Con quién hablaste que yo te escuché? Con Cachorro Godoy. Con el Cachorro Godoy. Que le pegó a los sindicatos, le pegó básicamente a la matriz del programa económico, pero dijo algo. La explicación está en las urnas, 5 millones menos de votos del Frente de Todos. Alguien que abrevó ahí y que marchó contra el acuerdo con el fondo y que le endilga al gobierno no hacer nada para frenar la escalada de precios, más allá de que después, por supuesto, que vaya a hacer las marchas contra las empresas. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Pero les cuesta enormemente. Hacen gre para hacerle un paro a un gobierno peronista. Correcto. ¿No? Les cuesta enormemente. Lo que sería más fácil en otros tiempos, hoy es todo más complejo. Me dio mucha gracia esto de la construcción de la medida de fuerza. ¿Cuánto demorarían en construir una medida de fuerza si el que gobernara fuera Macri, Rodríguez Larreta, Manes, no sé? La respuesta está en el pasado, está en los paros a Alfonsín, en los conflictos con De la Rúa o en los paros a Macri. O los paros a Macri, exactamente. Correcto. Pero también es una muestra, Paulino, de lo que le puede pasar, le va a pasar a un gobierno no peronista si gana en 2023, ¿no? Porque ahora están diseminados, dicen gre para decir Gregorio, las bases los corren desesperadamente, pero los muchachos se frenan hasta donde pueden. Al límite, contrarreloj. Ahora, porque hay bases que también superan a las cúpulas sindicales, como han demostrado algunos conflictos. Ahora, esto pone en un dilema enorme, y ahí sí se mete a pleno la interna de Junto por el Cambio. Patricia Bullrich ayer lanzándose diciendo, lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo directamente con la mayoría, con la mitad más uno, y hay que hacerlo rápido. Bueno, la polémica mayor la armó con en 6 meses hay que reducir los planes. Sí, que de todas maneras hay que decir que Patricia Bullrich siempre lo marcó aún en el gobierno. Bueno. Siempre fue un cruce que ella tuvo adentro respecto a cómo Carolina Stanley y Macri eventualmente tomaban decisiones que a un sector de Cambiemos por entonces le hacía ruido. El tema es, ¿cómo le vas a decir a toda la gestoría de la pobreza, a los gestores, a los administradores, a los gerentes de la pobreza, que lo que vas a hacer lo vas a hacer en 3 o 6 meses? Y sin que te pongan en la calle el mismo dilema que vuelve el reloj al dilema Macri. ¿Te acordás? Que Macri tuvo que decir, no vamos a hacer un ajuste draconiano. Prat-Gay decía, de ninguna manera nos acusan de ajustadores y no lo vamos a hacer, que el gradualismo, que primero vamos a crecer, que después vamos a ajustar, que el micro... La tesis de Macri, sabes muy bien, ahora es, las cosas van a estar tan mal, de Macri y de muchos, también de Rodríguez Larreta, también de los radicales, va a estar tan mal que la sociedad va a estar preparada para tomar el aceite de ricino. Para los que nos están viendo y se acuerdan, ¿no? Del aceite de ricino, que era ese remedio horrible para mejorar del estómago. Está muy bien lo que planteas, porque filosóficamente implica, con anclaje en la historia además, que las transformaciones se hacen más ungidos por la necesidad que por la convicción. Entonces, se alumbró la convertibilidad en un momento de hiperinflación del Menem inicial, digamos que después se le había estallado el plan Bunge-Bor. Emergió la democracia después de lo que fue Malvinas y ese esperpento final de la dictadura cívico-militar. Emergió fruto del 2001 la idea de el superávit gemelo que 4 años acompañó a la Argentina, fiscal y comercial, y que le dio la sostenibilidad. Sí, para, antes de llegar ahí. Primero, el 2001 y el corralito y el corralón, el desastre de la expropiación y la violación de la propiedad privada, digamos, avaló la salida de la convertibilidad, es decir, la ruptura de los contratos, avaló la exacción, avaló la especificación asimétrica, que fue, digamos, verdaderamente estamos pagando al día de hoy la ruptura de esos contratos. Es decir, hay momentos en que la clase política encuentra la excusa en medio del tumulto. ¿Viste cuando el que pega en medio del tumulto? A veces la clase política en los derrumbes encuentran los vivos, encuentran la manera de mandar la inyección fatal. En el 2001 fue la ruptura de los contratos. Sí. En el 2001 avaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
porque todos los manotazos a la seguridad jurídica, a la expropiación de la propiedad privada, fueron bajo la emergencia, bajo la excusa de la emergencia, avalados por el máximo tribunal de turno, ¿no? Entonces, digo, yo me estoy preguntando, con este panorama, partimos de lo que vos planteabas hoy, del cachorro Godoy, de la medida de fuerza, del paro que le van a hacer a Alberto, lo que puede llegar a ocurrirle al próximo gobierno cuando quiera tocar empleo público, cuando quiera tocar subsidios, cuando quiera tocar a los gerentes de la pobreza, a los intermediarios, cuando quiera darle una fisonomía diferente a los planes sociales. Cuando quiera avanzar sobre el régimen laboral, cosa que quiso hacer desde Alfonsín, pasando por De la Rúa, pasando por Macri, todos terminaron perdiendo la batalla. Todos. Bajo el peronismo no se cobijó ninguna reforma, salvo la de los 90. Así estamos. Y bueno, por eso digo, aquí llegamos. Esa idea yo creo que puede potenciarse. Tal vez la sociedad está superando a la dirigencia política. No tengo claro que el sistema político como tal, que ha sintetizado siempre los descontentos y los ha encapsulado y los ha encorsetado y los ha limitado, esta vez también lo puede hacer el año próximo. Cuidado, hay una sociedad más protagonista, hay una sociedad más comprometida en muchos sentidos, y esto, que es la idea de la masificación de la información, en la transversalidad de la información, y también el caldo de cultivo de la creación de anticuerpos. No sé, ojalá que todo tenga un caos y todo tenga un orden, pero la advertencia tiene que ser a partir de hoy, porque restan todavía 15 meses largos para eso. Una sola cosa, hablaste de las garantías constitucionales que la Corte validó por entonces, la actual validó las de la pandemia, vos hiciste muchas veces referencia a ello, digo también, ¿sabés que en Mendoza, quienes violaron la cuarentena, se resolvió, la decisión la tomó el procurador de la Corte, Alejandro Goulet, se resuelve con la donación de 2 cajas de leche para que cada uno de los que están imputados por la violación del artículo del 205 del Código Penal y que no les quede antecedentes, 2 cajas de leche para cerrar la causa, todas y cada una de aquellas que fueron iniciadas y avanzaron por violar las cuarentenas. Hemos encontrado puntos en común. Evidentemente ellos nos han planteado que han pedido el adelantamiento del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo en lo que nosotros coincidimos y que creemos que es muy importante porque hoy evidentemente las decisiones o las no decisiones del Gobierno Nacional impactan directamente en la situación de vida de nuestros compañeros y compañeras, pero también del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Entonces creemos de que en ese sentido es muy importante de priorizar esos puntos en común porque creemos que a partir de la negociación que se ha dado con el Fondo Monetario Internacional y de los condicionamientos que eso implica, tenemos que unirnos con todos los sectores para decir basta a este ajuste y a este avance de los sectores concentrados sobre la situación de vida de las mayorías de nuestro país. ¿Qué predisposición observaron en la CTA? Bueno, en principio había algunos puntos de acuerdo, como lo que planteaba Silvia, que era el adelantamiento del Consejo del Salario. Nosotros vemos lo mismo que ellos estaban planteando, de que hay 50% de la clase trabajadora que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto no es un problema solamente de los sectores que estamos bajo la informalidad, sino que es un problema del conjunto de los trabajadores. Nosotros hemos hablado tanto con la CTA como la CGT, miles de trabajadores formales o digamos bajo convenio que hoy se acercan a los comedores populares a tener un plato de comida. Entonces esta situación es insostenible en el marco del ajuste, es insostenible que se siga pagando la deuda con la miseria del pueblo y ante esto tenemos que construir la más amplia unidad posible, las medidas de lucha, porque estos ajustes solamente con declaraciones no alcanza, se deben construir, como bien decían los compañeros, movilizaciones, paros y resistencias, porque como la derecha y los empresarios se organizan y plantean cuáles son los pasos a seguir, los sectores populares, los trabajadores, tenemos que resistir las condiciones que ellos van imponiendo. Eduardo, ¿qué opinión les merece los dichos de Patricia Bullrich que dijo que en 6 meses ella sacaría todos los planes? Bueno, que claramente tuvo la oportunidad en su gobierno y los duplicaron. Es decir, que una cosa es la campaña electoral, evidentemente, y otra cosa es la acción de gobierno. Y los duplicaron porque fracasaron en su concepción de crear trabajo, o su idea de crear trabajo, que era eliminar derechos. Eso no funcionó en la Argentina, y si, como dijo Macri, van a hacer lo mismo
más rápido, van a chocar más rápido, porque el pueblo argentino no soporta un ajuste más. Y eso implica un nuevo ajuste, porque la única forma de que desaparezcan los planes en la Argentina, que no son ninguna solución, es que aparezca el trabajo. Mientras no aparezca el trabajo, esa realidad social lamentablemente va a crecer. Pero queremos decirles lo siguiente, además. Nosotros vinimos a las centrales obreras, que son las que dirigen los sindicatos en la Argentina, pero además estamos haciendo un llamado a los trabajadores a deliberar en sus bases, a deliberar en los lugares de trabajo. No puede ser que solamente las centrales decidan, o los dirigentes sindicales, decidan el destino de los salarios en la Argentina. Muchos de los dirigentes sindicales no viven del salario de los trabajadores. Otros sí, algunos no. Y entonces los trabajadores son los que deben deliberar, discutir, realizar plenarios de delegados, asambleas por abajo, para discutir un plan de lucha en la Argentina, porque es muy cómodo hacer declaraciones frente a la situación social, pero resulta menos cómodo sufrir esa situación salarial que viven lamentablemente millones en la Argentina, que, como decían los compañeros, después terminan en los comedores populares. En la Argentina tienen que desaparecer los comedores populares y los planes sociales porque levantemos el salario y el trabajo. El salario en la Argentina no puede estar en menos de 100.000 pesos y hoy está en 35.000 como mínimo. Cuando se convoca el Consejo del Salario Mínimo, si es que se convoca, tenemos que movilizarnos y declarar un paro nacional. Porque acá hay centrales que dijeron que estuvieron de acuerdo con el salario mínimo y otras que no, pero ninguna se movilizó. Nosotros nos movilizamos. Así que llamamos a los trabajadores a deliberar para fijar el reclamo que necesitamos los trabajadores para vivir, es decir, el salario que necesitamos para vivir, y a movilizarnos y hacer acciones de lucha en consecuencia. Bueno, interesante lo que dice Beliboni, muy interesante en muchos aspectos. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola, ¿cómo estás? Si llega el día jueves, nos falta poco para terminar esta semana, pero antes queremos saber cómo va a estar el estado del tiempo en las provincias argentinas. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio argentino, algunas lluvias que se pueden hacer presente precisamente en el noreste del país, pero lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que el aire polar, este frente frío que hablábamos días anteriores, va a avanzar desde la Patagonia hacia el centro del país y su paso va a ser precisamente por la provincia de La Pampa y también Buenos Aires, y con la llegada también del viento sur va a hacer que la temperatura descienda ya para la segunda parte del día, para la tarde, para la noche. Se prevé que tengamos descenso de temperatura, pero vamos a repasar qué va a pasar en cada una de las regiones. Comenzamos por el noreste y litoral con tiempo inestable para Formosa y también para Misiones, cielo parcialmente nublado para el resto de la región, las mínimas que van a ser de 11, 14 y 15 grados, las máximas que siguen siendo similares a los días anteriores, llegando hasta los 22 y 24 grados de máxima. Tenemos que tener en cuenta que también vamos a tener la presencia del viento sur en esta parte del país. En cuanto al centro argentino, la parte central de Argentina, nos espera cielo parcialmente nublado para la mayor parte de la franja central del país, aumento de nubosidad para el este de la provincia de Buenos Aires, y como decíamos, acá vamos a sentir también la presencia del viento sur y el aire polar que va a pasar precisamente por La Pampa y Buenos Aires. Así que ya en la segunda parte del día se prevé que tengamos descenso de temperatura para la tarde en la provincia de La Pampa y Buenos Aires, y ese descenso de temperatura se va a hacer sentir recién a la noche en el resto de la región. Las mínimas que van a llegar hasta los 8 grados, las máximas que rondarán los 20 y 21, así que vamos a tener temperaturas similares a los días anteriores, pero recordemos que con este frente frío del cual venimos hablando y el viento sur va a hacer que desciendan las temperaturas en la segunda parte del día, como decíamos anteriormente. Para la región de Cuyo, cielo parcialmente nublado en su mayor parte, también se prevé que tengamos descenso de temperatura en la segunda parte del día gracias al viento sur, las mínimas que van a ser de 5, 6 y 7 grados, las máximas que van a llegar hasta los 20, pero como decíamos, después con el transcurso de las horas comienza a descender la temperatura y vamos a volver a necesitar un abrigo en la región de Cuyo. En cuanto al noroeste argentino, cielo parcialmente nublado en su mayor parte, sol a pleno, cielo despejado para Tucumán y Santiago del Estero, las
máximas que van a llegar hasta los 24 grados, así que se puede decir que también tenemos temperaturas similares a los días anteriores y el viento sur también va a estar presente en esta parte del territorio argentino. Finalmente, para la Patagonia, viento del oeste, cielo parcialmente nublado en su mayor parte. No descartamos tener tiempo inestable para el oeste de la región en zona de cordillera y también podemos tener nevadas en el oeste de Neuquén como también de Río Negro. En cuanto a las mínimas, atención porque vamos a llegar hasta los 2 y 4 grados bajo cero, así que el abrigo acá sí o sí va a ser necesario, y las máximas que llegarán a los 13 y 16 en el territorio argentino, precisamente en la región de la Patagonia. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Juntos, somos la cadena más importante de Argentina, sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. Cueste buscar en el dial y al final encontrarte. Noticias Esta radio mi lugar favorito, donde escucho lo que yo a vos te pido. En la radio que todo necesita, en tu radio favorita, con la música que suena dinamita. Los llamados con todo lo que pidas y la alegría que tú necesitas. Después de buscar en el dial y al final encontrarte. Noticias sin fronteras. ¿Qué cosa? Descubrí, que esta radio es mi lugar favorito y su música me lleva al infinito, porque tiene lo que yo necesito, porque lo que tú necesitas es Sin Fronteras. Todas las voces sin fronteras para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas. Sin Fronteras. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a Farbab. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farbab.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 4765 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarbab@gmail.com. No se quede afuera. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin Fronteras. La inflación autoconstruida de Alberto Fernández. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Maxi Montenegro en América 24. El editorial lo compartimos. Sin Fronteras. Aumentos que están ocurriendo en distintos sectores y sobre todo lo que está pasando con alimentos ya en este mes de junio, después de que queda más o menos claro cuánto cerró la inflación de mayo. Pero todo esto viene a cuento de lo que dijo el presidente de la Nación. Pasa, Claudio, así apenas puedas pasar y aportás esa información. Lo que dijo el presidente de la Nación. Fíjense, ayer habíamos contado que en la reunión de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, donde están los empresarios más importantes, un supermercadista que se llama Federico Brown, de los supermercados La Anónima, que son muy fuertes en el interior del país, había dicho que todos los días estaba remarcando precios. Y eso, de hecho, es lo que sucede no solamente con los supermercadistas, sino con los pequeños comercios,
con toda la economía en general. Permanentemente están todos remarcando precios, buscando cubrirse respecto a una inflación que está corriendo arriba del 60% anual. Y la salió la vicepresidenta de la Nación a decir sinceramente, miren, estos empresarios que terminan reconociendo hasta públicamente y jocosamente, entre risas, cómo remarcan precios todos los días. Y después salió el presidente de la Nación en línea con la vicepresidenta con un tuit propio. Fíjense lo que había dicho Brown en la reunión de AEA de empresarios respecto a las remarcaciones. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Para ser sinceros. Bueno, ahí estaba el breve pasaje donde este supermercadista que estuvo muy cercano a Mauricio Macri en su momento, de hecho tenía en su momento un familiar en la Secretaría de Comercio del gobierno de Macri, creo que tiene un parentesco también con Marcos Peña, y eso generó todo tipo de especulaciones, pero además que militó en su momento al macrismo, fue un hombre muy, muy cercano a todo el empresariado alineado con Macri, pero más allá de eso, obviamente la frase entre risas es muy poco feliz, sobre todo porque todos viven el drama de la inflación y es la principal factura que la sociedad le pasa al gobierno de Alberto Fernández. Salió el presidente rápidamente, veamos el tuit, a ver si podemos contar, muy en línea con la vicepresidenta. Salió Alberto Fernández a decir, muchas veces hablé de la inflación autoconstruida, se trata simplemente de la remarcación de precios por parte de muchos comerciantes. En el encuentro anual de AEA exhorté a la responsabilidad empresaria en el contexto de guerra que potencia la inflación. Ese es el primero de los tuits, hizo un hilo de tuit. No sé si tenemos el resto de los tuits de Alberto Fernández, pero plantea, lo tenemos. Están los tweets que están ahí abajo de ese primer tweet. Pregunto nada más, no importa, si no está, no importa. Bueno, busquémoslo, no importa. Pero Alberto Fernández muchas veces hablé de la inflación autoconstruida. Y justamente lo que estamos hablando en la Argentina es que hay básicamente tres factores que están impulsando la inflación. Uno y principal son los desequilibrios macro de esta economía. El déficit fiscal, la emisión monetaria de 11 puntos del PBI entre 2020 y 2021. Eso es lo que generó que se volviera el régimen inflacionario de 50, 52%, 53% el año pasado, donde no existía ni Ucrania ni absolutamente lo que estamos hablando en estos meses. El segundo factor que impulsó todavía más los precios, obviamente, es el shock externo de Ucrania sobre precios de energía y alimentos, que en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, llevó a la inflación del 2%, el 3% a casi el 10% anual. Lo mismo en países que tenían 3-4% de inflación, hoy están en 10% de inflación. Argentina tenía 50 y pico % de inflación y acelerándose ya enero y febrero, cuando todavía no había ocurrido Ucrania, básicamente por el desequilibrio macro de la emisión monetaria, el déficit fiscal y demás. Y el tercer factor que se está viendo muy notoriamente en estas semanas es no la inflación autoconstruida de la cual habla Alberto Fernández, la idea de hay empresarios que remarcan porque son especialmente malos o ambiciosos, porque están todos en esa. Y es lo que yo planteo siempre, que este tipo de situaciones, es decir, las remarcaciones generalizadas, responden básicamente a la forma de cubrirse de toda la sociedad y de los agentes económicos que pueden hacerlo frente a la incertidumbre total. Cuando hay incertidumbre respecto a cuál va a ser el dólar el mes que viene, si vas a acceder o no a dólares, todos se cubren en el esquema de reposición de stock. Cuando viene un proceso inflacionario del 60% anual y acelerándose, todos se cubren. Nadie quiere vender con precios viejos porque cuando se da vuelta para reponer sus stock le llegan las remarcaciones de las empresas fabricantes. Y eso puede generar un descalce grande y perder plata. Y nadie quiere en el capitalismo perder plata. Entonces, esa situación, que es adicional al desequilibrio macro y al shock de Ucrania, es algo que está sucediendo en la Argentina
por el desmanejo político de la política económica. Y es una responsabilidad esencialmente del presidente, que tiene que liderar el proceso. Su ministro de Economía, Martín Guzmán, viene diciendo que no puede haber un proceso de desinflación o desaceleración inflacionaria si estás todo el día discutiendo el timón del barco, el tablero de control de la economía. Que eso genera una incertidumbre adicional sobre los agentes económicos que presiona a su vez sobre los precios y el nivel de actividad. Así que es muy llamativo que el presidente justo ponga el dedo en la llaga de la inflación autoconstruida, pero no entienda que es responsabilidad justamente del propio presidente, si fijó un rumbo de la política económica, sostenerlo y defenderlo. Lo que sucede es que, claro, el presidente hoy se alinea con la vicepresidenta en este tipo de tuit que tienen más un condimento político, disparemos frente a los empresarios malos, más allá de también haya un pase de factura, porque este empresario en particular fue un empresario que jugó muy fuerte con Macri, pero descuida lo que es fundamental para su gobierno, que es generar certidumbre respecto a su política económica. ¿Qué está pasando con los precios en mayo y sobre todo en junio? Bueno, el arranque de junio está marcando que por cuarto mes consecutivo la inflación mensual estará arriba del 5%, así lo están viendo las principales consultoras que miden la inflación semanalmente. En este caso es EcoGo, que lo dirige una economista que se llama Marina del Poyeto, y que le da que en la primera semana del mes la inflación fue del 1%. Si uno compara este 1% con lo que pasó al inicio de mayo y al inicio de abril, da que el 1% es un poquitito más bajo. La primera semana de mayo había dado 1,2%, la primera de abril 1,3%, pero todo se encamina a que la inflación va a estar arriba del 5%, ella dice 5,1%. También en junio. También en junio. Los principales aumentos, algunos no tienen que ver, la próxima placa, con el tema alimentos, sino con los ajustes en gas y en luz, también en las prepagas del 10% y los colegios privados, las cuotas aquí en el área metropolitana, un 8%. Y los alimentos, otra vez, se encaminan a ser, si esto sigue en las próximas semanas, digamos, a tener una inflación cercana al 5%. En el caso del pan, vos fíjate, es lo que más aumentó en la primera semana, 8,3%, lo que te marca que no funcionó ningún fideicomiso del trigo y que el kilo del pan está otra vez en torno a los 400 pesos, por lo menos aquí en la capital federal. Los huevos, 6,6% de incremento, una sucesión de aumentos en los últimos meses. Y por último, las frutas que venían más calmas, bueno, con la llegada de los primeros fríos, otra vez con incrementos importantes, en este caso en la primera semana 6% promedio. Déjeme anclar este tema y ya vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso, porque a ver si se votan en diputados hoy mismo el tema boleta única, va a empezar la sesión a las 2 de la tarde. ¿Y qué está pasando con los faltantes de gasoil, que están generando un problemón en todo el país? Pero a ver si puedo anclar este tema, pongamos el gráfico primero y después acompáñenme con lo que quiero tratar de explicar y a ver si lo sumamos a Orlando Ferreres respecto a esto de la inflación autoconstruida que plantea el presidente. Insisto, la Argentina cerró el año pasado con 51% de inflación por su desequilibrio macro, que se puede explicar de distintas maneras. El desequilibrio macro se puede explicar por de distintas maneras, hay una causa única, pero ese desequilibrio macro, pero distintas maneras de interpretarlo. Pero para ponérselo bien claro es: tenés un déficit fiscal enorme, emitiste una cantidad de pesos enorme para financiar ese déficit fiscal, ayúdenme con la placa, y eso genera que el peso permanentemente se deprecie, ¿no? Las presiones que hemos visto para que se devalúe permanentemente. Y eso genera que obviamente se genere una inflación en toda la economía. Esa es una forma para que se pueda entender, más allá de la fórmula monetaria de la teoría cuantitativa del dinero, digamos, de que si vos imprimís más y tenés la misma cantidad de transacciones en la economía, bueno, suben los precios, siempre se mantenga la velocidad de circulación del dinero. Pero bueno, no importa. Hay un desequilibrio que genera que en la Argentina haya una inflación muy elevada y básicamente se puede explicar desde otro punto de vista, que es como lo hace el ministro de Economía. No podemos seguir emitiendo porque eso me dispara permanentemente el dólar libre. Acá hubo un salto del dólar libre a fines de 2020. Eso disparó las expectativas de devaluación y eso generó que la economía argentina no pueda, el Banco Central, acumular dólares y esté permanentemente presente la idea de que se dispara todo. Se dispara el dólar y detrás de eso vamos a un régimen inflacionario mayor. Bueno, esa situación
generó la disparada nuevamente de la inflación. Se le sumó a principio de este año, desde marzo, el shock de alimentos y energía de Ucrania. Y eso disparó la inflación arriba del 58% ya en abril, 58% anual. Pero hay un componente adicional que se está viendo ahora, y lo engancho con el tema de los dólares, la faltante de dólares, que es la incertidumbre total respecto al rumbo de la política económica, y sobre todo porque esa certidumbre Guzmán había dicho que se iba a dar después del acuerdo con el fondo, cuando se apilaran los dólares en el Banco Central. Y eso iba a tranquilizar todos los comportamientos de la economía, porque iba a haber dólares suficientes para importar insumos, para importar bienes, para pagar el gasoil, para todo. Entonces no iba a ser necesario estar pendiente todo el día si tienen que devaluar o no tienen que devaluar. Bueno, eso no está ocurriendo, entre otras cosas, porque el propio gobierno nacional no da certidumbre respecto al rumbo de la política económica, y no lo da desde el punto de vista de la cohesión política para fijar ese rumbo. Rápidamente, dijimos que 58% está la inflación, pero ojo que para que cierre 70% en el año, que es la idea de Guzmán si todo sale bien, tiene que desacelerarse al 4% promedio desde junio hasta diciembre y cierra 70% en el año. Ya Claudio Zlotnik está contando que mayo va a estar casi en 5% y que la proyección para junio por el aumento de tarifas de servicios públicos también va a ser 5%. O sea que a partir de julio hay más presión. Tenés que bajar por abajo del 4% mensual hasta fin de año para cerrar en 70% de inflación. Y en alimentos, lo mismo para cerrar en 80% de inflación en el año. Ese esquema genera muchísima presión sobre toda la dinámica política y sobre toda la dinámica también de paritarias y de la dinámica social. Bueno, fíjense en la siguiente placa, sobre todo porque hay una serie de precios que vienen muy atrasados, ¿no? Estas son las proyecciones que hicieron las consultoras privadas. Este año cierra 72%. Si sale todo bien, si no hay un salto cambiario. Y el año que viene nadie sabe qué puede pasar, pero podría desacelerarse al 60%, dicen los principales consultores privados. Es un escenario muy complejo para el oficialismo, porque nadie puede ganar una elección con 70, con 60 o con 50%. Y el último ejemplo es por qué Macri perdió la elección del 2019. Ahora, ese escenario, que es el escenario si todo sale bien, no es fácil de llevar porque hay una serie de precios en la economía que están muy atrasados. El dólar subió 25%, la placa siguiente, por favor, subió 25% en el último año, cuando la inflación está en el 58%. Y lo mismo pasa con las tarifas de servicios públicos y otras tarifas privadas que el gobierno venía hasta el año pasado pisando. Y lo que se está discutiendo fuertemente respecto al rumbo entre Alberto Fernández y Guzmán y del otro lado Cristina es justamente cómo se hace para descongelar estas tarifas que están atrasadas. Y que si no las descongelas, generan ¿qué? Escasez, desabastecimiento, escasez de dólares, el Banco Central no tiene dólares, escasez de energía, escasez de gasoil. Bueno, y esa es la discusión interna muy fuerte que hay dentro del gobierno. Por eso, de un lado está el envío inflacionario y del otro lado está la escasez de dólares que tiene el Banco Central. Y la pregunta, si efectivamente podés seguir en los próximos meses si no acumulás dólares con este tipo de cambio atrasado, o si es necesario o convalidar finalmente una suba del tipo de cambio que dispararía todavía más la inflación por arriba del 70%. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Juntos, somos la cadena más importante de Argentina. Sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina. Desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. La situación de los trabajadores de la salud, paro en Misiones. Vamos allí, sin fronteras. Jorge Coqui Duarte, el secretario general de ATE, habla sobre el paro de 48 horas en la salud pública de la provincia misionera. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina. Sin fronteras. Hay atención en consultorio externo y demás, y solo en la urgencia están trabajando, ¿no?
En la gran mayoría de los hospitales de la provincia, de los 45 hospitales de nivel 1, nivel 2, nivel 3, de alta complejidad, y los más de 340 CAPS que cuenta nuestra provincia, en la gran mayoría nosotros estimamos que cerca de un 75-80% están llevando adelante las medidas dispuestas por nuestra organización sindical y que justamente tiene incidencia en lo que vos hacías referencia. Las atenciones que estaban programadas se reprograman y únicamente se están atendiendo las emergencias y las atenciones en el sector internado, digamos. Lo demás, consultorio externo, cirugías programadas, eso se pospone. Y esto es también la preocupación nuestra, porque la verdad que estamos tratando de encontrar un eco o respuesta por parte de las autoridades para justamente evitar esto. De hecho, todas las mesas de negociación salarial de los años anteriores y estas últimas, el objetivo era alcanzar justamente entendimiento y acuerdos mínimos que nos permitan superar esta situación, que justamente no se concretó con esta última mesa, en donde el ofrecimiento realmente fue inferior al 8% de los que percibieron todos los trabajadores de salud pública, porque giró en un 5,4, un 5% aproximadamente el incremento de mayo. Y es lo que genera la bronca en los trabajadores sanitarios, porque cuando en la pandemia hicimos frente, muchos compañeros nuestros se enfermaron y murieron, muchos de ellos nos dijeron héroes, nos nombraron como héroes y levantaron monumentos en distintos hospitales de la provincia justamente en reconocimiento a esa labor. Y ahora cuando solicitamos que tener un salario acorde a las necesidades de una familia, realmente la propuesta es paupérrima y la propuesta es una burla. Consideraban, en la mayoría de la asamblea decía, esto es una burla. Y porque lo que percibimos este último mes justamente fue entre 3.500 y 6.000 pesos. Y la verdad que ese monto de dinero no es suficiente como para afrontar lo que fue el batacazo de la inflación sobre nuestros ingresos. La verdad que la suba de precios en la mercadería es lo más urgente, ¿no? Sí, hay un desbarajuste que la verdad que no tiene nombre, que ya hace intolerable cualquier situación económica, ¿no? Que no sea ajustada a la realidad. Y acá es donde se tiene que ver la valorización o el aprecio, ¿no? Todo eso que se decía en la pandemia, es acá donde se tiene que traducir, porque nos quedan dudas, y siempre pasa eso, el trabajador muestra compromiso desde todos lados con la patronal, y después la patronal dice, muy bien, qué comprometido, pero a la hora de reconocer ese compromiso, le dan 8% de aumento, cuando el 8% de aumento aumentó en una semana la mercadería, digamos, ¿no? La verdad que realmente no se puede explicar. La verdad que cuando nosotros le planteamos esto al ministro Zafrán y al ministro de Salud Pública, que la verdad que son conocedores de la realidad y la situación que atravesamos, pero además Zafrán tiene en sus manos la otra realidad, que es el incremento en concepto de coparticipación, el concepto de ingresos genuinos de la provincia, y lo que nosotros pedimos es que esos recursos que los generamos entre todos los misioneros se distribuya entre toda la población para resolver los problemas de todos, no en particular de los trabajadores estatales, pero es un dinero suficiente como para afrontar esto. Evidentemente hay sectores que siguen sosteniendo privilegios, porque hay sectores de la administración pública donde el ingreso es superior a los 200.000 pesos mensuales, y hay otros sectores, como el caso de salud pública, la administración central, que tenemos realmente ingresos por el piso, con 80.000 pesos de ingresos mensuales, y la verdad que con ese monto de dinero es difícil sostener los gastos de una familia. Esto es lo que nosotros debatimos y discutimos en estas mesas que estamos con ellos, pero evidentemente hay otros sectores gremiales que le firman con el ojo cerrado lo que ellos le proponen. Y es así que, fíjate la perversidad inclusive, porque nosotros estábamos discutiendo previo al ingreso del otro sindicato, y estábamos discutiendo un monto, ellos sostenían el 8,5%, nosotros inclusive seríamos hasta un 10%, que serían
un 9.000 pesos de ingreso en una sola cuota a partir de mayo. Nosotros no acordamos, nos levantamos y posterior a nuestra reunión ingresa el otro sindicato y firma por un monto inferior inclusive al 8%, y el aumento lo rubrican en 2 cuotas. ¿Y UPCN firmó menos por menos? ¿Cómo? ¿UPCN firmó por menos que el 8%? UPCN firmó menos. Bueno. La verdad que sí, firmó y en 2 cuotas, el 8% en 2 cuotas, el 5% en mayo y el restante seguramente ahora en este mes. La verdad que ¿Cuánto tiempo más de aguante tiene? Yo hablaba la otra vez con trabajadores, ¿no? Con una enfermera, con un anestesista, ¿no? Que tenía un doctorado y cobraba, y le habían dado, ¿cuánto era que dijo? 500 pesos aumento al básico en 2 veces encima, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? ¿Hasta cuándo se resiste haciendo estas jornadas, 1, 2, así tranqui, digamos, y la verdad que, bueno, depende de justamente porque no tuvieron diálogo, ¿no? Esa reacción. Sí, porque muchos, así como este médico denunció lo que efectivamente se concretó, hoy está habiendo muchas presiones. Hoy los directores de distintas zonas están presionando al personal contratado, al personal que tiene poca antigüedad. Ahora te voy a reenviar un WhatsApp de justamente un hospital en donde los directores le están amenazando y están pidiendo los nombres de los agentes que se adhieren al paro. La verdad que es una práctica antisindical, antiderechos y la verdad que violenta el principio constitucional del derecho a huelga. Olvídate. Así que eso están haciendo. Y ante esta situación hay temor y la verdad que eso se va a reflejar seguramente también en la adhesión y o quizás genere mayor bronca y salgamos con mayor masividad a la calle a reclamar nuestro justo derecho. Ojalá eso suceda y podamos... Sí, estoy viendo yo que hace un mes que están haciendo llamado de atención, jornada de protesta, asamblea, paro, pum, pam, pum, ahora 48 horas ya, y en este proceso no hubo ningún acercamiento, ¿no? Porque eso sería clave, porque si por lo menos mostraron voluntad de diálogo, bueno, pueden esperar un poquito. Pero si hace un mes que están haciendo esto público y ya está como que no existen, bueno, me parece que hay que pasar a otro nivel, digo yo. No, nosotros no descartamos ninguna acción y yo le recordaba a otros colegas tuyos que nosotros en el 2019 llevamos adelante una acampe frente al ministerio justamente reclamando nuestros derechos, pero fue un proceso con el cual comenzamos también de esta manera, tratando de aglutinar a la mayor cantidad de trabajadores sanitarios y así se logró. Justamente nos instalamos frente al ministerio, levantamos nuestra protesta. Después de resolver, nosotros considerábamos que lo alcanzado en ese momento permitía volver a cada uno al lugar de trabajo y así sucedió. Y a partir de ahí, el 2021 se lograron acuerdos realmente que superaron los procesos inflacionarios, pero volvimos a ir para atrás. ¿Qué onda? Nada que ver. Sí, este año una posición rara del gobierno entonces, digamos, ¿no? Sí, por eso, fuimos para atrás este año, el 2022, por eso que nosotros... ¿Cuántos trabajadores tiene la salud pública, Coqui? 11.000 trabajadores sanitarios. ¿Y de trabajadores todos sanitarios, de los cuales una parte pertenecen al Parque de la Salud y otra parte, la gran mayoría, a los trabajadores que dependemos del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuántos más o menos de esos son precarizados con contratos y beca y todo eso? Bueno, los del Parque de la Salud son todos precarizados. Desde eso es lo que hablábamos también en una oportunidad con el gobernador. Desde el 2010 está en marcha el Hospital Madariaga y esta figura del Parque de la Salud, y desde ese entonces, ya más de 12 años, están bajo la figura de un contrato. Y eso es precarización laboral. ¿Cuántos son ahí? No quieran admitirle. ¿Cuántos son ahí? Y ahí son más de 3.500 trabajadores, porque no son solamente los del parque que están ahí en el hospital escuela, el materno y el pediátrico, sino
también hay contratados en el resto de la provincia trabajadores que dependen del Parque de la Salud. Bueno, y son, estimamos nosotros, más de 3.500 trabajadores. Bueno, hoy y mañana después ella se levanta y ven la semana que viene qué onda. Y ahí evaluaríamos a una accionar de mayor peso, digamos. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. El faltante de gasoil en el país. ¿Cuál fue el comunicado de YPF? También vamos a ir al norte de nuestro país, a la provincia de Salta, para entender un poquito sobre la escasez de gasoil y sus consecuencias. ¿De qué se trata? Lo compartimos. Sin fronteras. El abastecimiento de gas en garrafa aquí en la provincia está siendo abastecido al 100% por ahora porque las empresas se encuentran utilizando las reservas, pero esto se agravaría si las reservas se terminan y los camiones que vienen del sur a través del gas en garrafa a la provincia del Chaco dejan de llegar, el problema se agravaría. Está en este momento la situación del gas en garrafa normal, pero bueno, hay que esperar a ver si continúa este problema de gasoil, porque si no sería un problema para que llegue el gas en garrafa aquí a la provincia de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que son las provincias que no se encuentran conectadas al gas natural. Por otro lado, continuamos y queremos saber cómo va a continuar esta situación del gasoil aquí en la provincia. Por eso nos encontramos con Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores de la provincia del Chaco. Oscar, contanos cómo continúa, ¿va a mejorar la situación del gasoil aquí en la provincia? Sí, ahora estamos regularizando levemente lo que es el abastecimiento de gasoil en la provincia. Pasada la primera semana de junio, que fue la semana que no hemos tenido absolutamente nada y que esperábamos nosotros haber normalizado, digamos, o tener normalizado el abastecimiento, debido a que precisamente se renovaban los cupos de combustible en las estaciones de servicio, pero así todo hemos tardado una semana para que empiece a aparecer el combustible. De todos modos, todas las estaciones de servicio hoy tenemos cupos, o sea que tampoco podemos entregar más combustible del que teníamos programado, digamos, entregar por día, porque nos limitan, las petroleras están limitando lo que es la entrega de ese producto y realmente tenemos que limitarnos a lo que tenemos que vender por día, no tomar nuevos clientes, no podemos abastecer a gente que no es habitual de la estación de servicio, porque en muchas petroleras, superados ese cupo, las estaciones de servicio comienzan a pagar una multa. ¿Cuál es el cupo por día? La verdad, nosotros tenemos un cupo mensual. Eso depende de cada estación de servicio. Lo que hacen las petroleras es, cada una de las marcas tiene una destilería que tiene una producción máxima que puede abastecer, y esa producción máxima hoy está trabajando casi al 98%, casi al 100%. Y esa producción la distribuyen de acuerdo a lo que cada estación de servicio vendió en el mismo mes del año pasado. O sea, a cada estación revisan cuáles son las ventas que tuvieron en junio del 2021, ese mismo volumen se lo entregan para junio del 2022. Así que eso depende de cada una de las estaciones. Obviamente las estaciones que estamos sobre rutas o las que son gasoleras tienen un cupo mayor de las que están en el centro, pero todas tienen que abastecer o venderle a los clientes que habitualmente tenían. No podemos, digamos, no se puede especular con esto, no se puede vender a nadie más y tenemos un limitante que hay que respetarlo a rajatabla. Maxi, Oscar te está escuchando. No, simplemente, completa vos, Claudio, que estuviste con el tema. Me parece que está todo aclarado, ¿no? Sí, todo sí, lo que ahí, sé. Lo que nos respecto, sí. Es que en algunas zonas están, sobre todo en la provincia, usted comentaba que se está regularizando el abastecimiento de gasoil. ¿Empieza a aparecer el gasoil? No, Claudio, lo que pasa es que ahora al resetearse los volúmenes que tienen las estaciones de servicio a principio de mes, comenzamos nuevamente a recibir. La última semana de mayo fue drástica, no teníamos combustible, pasamos casi 5 días las estaciones de servicio del interior del país sin combustible. Empiezan a renovar los cupos, empieza a aparecer el combustible, pero obviamente esto es una situación que dura entre 15 y 20 días. La última semana de junio vamos a estar en la misma situación que estuvimos el mes pasado.
Bien, gracias, gracias ahí desde el Chaco. Completame el tema de lo que dice YPF respecto al faltante de gasoil. Bueno, acá YPF sacó un comunicado diciendo que la demanda de gasoil, por un lado, se encuentra en el nivel más alto de los últimos 10 años, dando una explicación, un argumento de lo que está ocurriendo, que Argentina es un importador neto estructural de gasoil en esta época del año, es entre el 20 y el 30% del gasoil que se consume en Argentina es importado, y que justamente en el primer trimestre del año el 17% del gasoil que se consume acá fue importado, cuando el promedio entre los años 2015 y 2019 esa relación fue del 10%. O sea que se incrementó la cantidad de gasoil importado que se consume en la Argentina. Entre 2000, el promedio de importación... Bueno, la pregunta dónde está. Entonces dicen que importamos más gasoil del que habían importado en otros... ¿Y dónde está el gasoil? El promedio de importaciones de YPF sobre las ventas se ubicó en el 10% entre el 2015 y 2019. En el primer trimestre de este año, en vez de ser del 10%, esa relación fue del 17%. Sí, y entonces... Y bueno, digamos, lo que unen ellos es, lo estamos importando más, pero no damos abasto, porque creció el consumo, que está en el máximo en los últimos 10 años. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Ahí había un comunicado, ¿no?, del Instituto Argentino de Energía, donde decían que también había problemas de distribución y demás. Claro. Y además es, me parece, un tema básico, digamos, ¿no?, que nadie quiere, salvo YPF, que es la estatal, el resto de las compañías no quieren importar gasoil a pérdida, como pasa todos los años, pero en este caso, con la suba de precio internacional, es una pérdida mayor, ¿no? Entonces eso genera escasez porque, vos decís, YPF está abasteciendo, hay muchas también estaciones de YPF que están sin abastecimiento. Lo que plantean es, bueno, que parte de la demanda que no encuentran en otro lado también se dirigen a las estaciones de YPF. No, eso y el tema de las zonas limítrofes, donde dice el 30... Vienen los extranjeros a cargar gasoil y combustible en general a un precio que es la mitad o un tercio de lo que es en los países limítrofes. Lo que sucede es que ahí en varias estaciones, incluidas las de YPF, le han puesto un precio especial al extranjero. Es decir, 200 pesos, 220 pesos para... con razón, ¿no? Pues si vienen de afuera con dólares para comprar, porque si no se termina, en esas zonas hay escasez directa, ¿no? No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. De las distintas categorías ya que tiene el país, un país dividido, para ver obviamente dividido en la escasez que ya hay de gasoil, ¿no? Y te doy un dato de último momento que ayer anticipaba ámbito financiero, que YPF, Petroleras Privadas, compraron al menos 8 barcos de gasoil para afrontar esta falta de combustible. Es decir, es una buena noticia y sí, van a empezar a llegar, pero en el transcurso de los próximos días. El tema es lo que vos marcás, Facundo, porque está bien, podemos pensar esto como una resolución para la semana que viene, no para estas horas donde, por ejemplo, en Mar del Plata empieza a haber falta de abastecimiento en mercados centrales, tema verduras, claro, por todo este faltante de gasoil. El tema de la distribución de gas de garrafa, por todo el faltante de gasoil. Camiones jaula de ganado, por el faltante de gasoil, y así puedo desplegar por todo el país. Cada economía regional está teniendo un problema por la falta de gasoil y los barcos recién se compraron en las últimas horas. 19 provincias de la Argentina afectadas. El mapa por es esto. tremendo. El mapa es terrible y bueno, esperemos a ver cómo el gobierno le da una solución a este tema que paraliza la producción y puede llegar a afectar la vida cotidiana de los argentinos. La vida cotidiana sin duda va a ser seguramente una escalada posterior, pero ya las economías regionales que marcamos son el motor de distintas provincias, se ven complicadas. Ayer en la radio, Ramón, hablábamos con productores cítricos de Tucumán, contaron que evidentemente van a quedar muchos limones guardados en depósitos porque no pueden trasladarlos. Hablamos con la industria de la yerba mate, Misiones. Cosecha que se empieza a parar y después el tema de la ganadería, camiones jaula que no llegan a los campos porque no tienen gasoil. Y después, a ver, entender algo. Cuando uno dice, bueno, pero el problema es porque están comprando de afuera, ese puede ser un problema. Ahora, si vos tenés planchado el precio del gasoil, vos sabés que interanualmente va a crecer muy por encima de lo registrado, porque con una inflación, Facu, por encima del 50%, y el precio del combustible planchado,
va a consumirse mucho más. Entonces, no se previó esto. Ahora se está comprando gasoil. No quiero ni imaginar el precio que se está pagando en el mercado internacional para poder tener gasoil en los surtidores. Lamentablemente todavía esto no se resuelve. A ver, volvemos con Julio Nogales a ver si tenemos mejor comunicación. Julio, ¿nos escuchás? A ver si podés contarnos de vuelta Los escucho qué está perfecto. sucediendo. Ahí te escuchamos. Ahí estamos bien. Sí, bien. Contanos un poco la situación resumida de lo que decías antes. Bueno, lamentablemente la escasez de combustible justamente está golpeando a esta zona del norte salteño. En estos momentos, como decía, en la estación de servicio, en la única estación de servicio que tiene Salvador Massa, no hay combustible. Es la situación que está atravesando en estos momentos. Se está esperando que lleguen justamente los camiones, en este caso de la firma YPF, que es la única estación de servicio que hay en la zona. Mire, se está vendiendo de forma racionada el combustible, 100 litros por camión y 40 o 30 litros por vehículos más pequeños. Situación que se está atravesando. A esto sumarle también, compañeros, que en algunos lugares se está dando también la venta clandestina de combustible. Por ejemplo, en Salvador Massa está en un precio de 130 pesos el litro de nafta, y en los lugares clandestinos, claro, ante la escasez de combustible, se da una situación que se termina vendiendo el litro de nafta alrededor de los 200 pesos. Claro, se genera todo, Julio, ese mercado paralelo, el gasoil blue, inevitablemente. Sí, bueno, se está dando esa situación. Hace algunos años lo que se daba acá era justamente que se traía combustible desde Bolivia justamente para vender en zona argentina. Bueno, ahora el peso, el cambio no nos conviene porque, por ejemplo, por cada 100 pesos argentinos únicamente nos dan 33 pesos bolivianos, es decir, estamos muy por debajo y lógicamente la cotización no les alcanza. Mire, en estos momentos está también el interventor de Salvador Massa, quien es el señor Adrián Cigarán, quien hace unos días ha hecho un relato justamente sobre esta situación de que están pasando alrededor de 40 camiones por día transportando combustible. Pero bueno, una situación que nos toca atravesar a Salvador Massa con la falta de combustible. Bueno, esto arrancó en el mes de abril. Buen día. Buen día. Y bueno, cada 20 días nos dicen que en 5 días se soluciona. Y ya pasaron meses. La cuestión es que mientras acá, como decía Julio, está racionado la venta, vemos pasar entre 1,5 millones a 2 millones de litros de combustible por día hacia Bolivia. Es mercadería legal, mercadería en tránsito. Bolivia compra a terceros países, pero nosotros tenemos un servicio de 24 horas y hay que esperar una semana a que venga algún camión con combustible. Y el departamento San Martín y el departamento Orán, la zafra en Orán está demorada, porque arranque se trabaja cada 24 horas. En Colonia Santa Rosa, fruta y verdura, ningún camionero quiere llevar hacia Buenos Aires. Y así tenemos miles de problemas, la recolección de residuos. Yo llegué a pagar 235,75 el litro de gasoil para mantener el servicio de recolección de residuos. Así que la verdad que venimos hace meses con este problema. En buena hora que el gobernador lo haya visibilizado en los encuentros que tiene con el jefe de gabinete y otros gobernadores, porque la situación no da para más, ¿no? Seguro. Gracias, obviamente, a Adrián y también a Julio, lógicamente, por marcarnos, Cata, esta realidad desde el norte, bien al norte del país, ahí ya casi prácticamente en la frontera con Bolivia. Esto es lo que marcamos, muy bajo, ¿sí? El rojo intenso marca, ¿sí? Digamos, el bajo nivel que hay de gasoil, prácticamente nulo, Cata. Nulo. Bajo o nulo, sobre todo en el norte, quizás miren la parte el mapa más pintado, ¿no? Esto está sucediendo en casi todo el país. Es en casi todo el país. Realmente es preocupante. Cuando uno ve el mapa pintado, te tomás dimensión del testimonio que te suena muy lejano, escuchando en el muy norte de nuestro país, pero lo que es el mapa. Complicado. Está complicado. Ya muchísimas provincias sin gasoil. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras.
Juntos, somos la cadena más importante de Argentina, sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com.ar. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Todas las voces sin fronteras para llevar a usted la información que necesita. Todos los medios, una expresión, distintas miradas. Sin fronteras. Claramente el Frente de Todos tiene sus propios problemas en San Juan, en lo político y en la gestión, suficientes como para desplazar a segundo plano las cuestiones nacionales que hoy preocupan en Buenos Aires. Sin embargo, hay reacomodamientos que empiezan a decantar y a cuentagotas también llegan a la provincia. En este sentido, una alta fuente del kirchnerismo uñaquista hizo una revelación en las últimas horas. Van a seguir cuidando la herramienta electoral para sostener el Frente de Todos como sea, pero al mismo tiempo van cerrándole la puerta definitivamente al albertismo. Convivir y coexistir es una cosa. Defender al presidente al límite de lo indefendible no va más. Ese punto de quiebre es la novedad. Había sucedido en el plano discursivo. Se había escuchado con mayor o menor frecuencia por oleadas en boca de figuras nacionales del cristinismo como Andrés Cuervo Larroque o Fernanda Vallejos. Pero hasta ahora el kirchnerismo sanjuanino se había mantenido al margen, casi minimizando las tensiones internas. Hoy no hay disimulo que alcance. La herramienta electoral no se va a desarmar, dijo la fuente del kirchnerismo uñaquista. Esa rara combinación, kirchnerismo uñaquista, existe en San Juan como en otras provincias argentinas, donde los gobernadores nunca estuvieron cerca de Cristina, pero incluyeron igualmente a sus referentes en el armado. Este gesto de amplitud le significó a Sergio Uñac ser considerado en el Instituto Patria como un interlocutor racional, fundamentalmente valorado por tener territorio, que no es poca cosa. Está claro que Uñac tiene una mejor sintonía con el presidente Alberto Fernández. Se identifica con el peronismo menos temperamental, menos volcado a la centroizquierda, pero ha construido diálogos en todas las direcciones. Una manifestación concreta de ello fue la designación de la cristinista Marita Benavente como secretaria de Estado de Ciencia. Cabe hacer otra aclaración necesaria. El kirchnerismo sanjuanino es diverso. Hay distintas vertientes y muchas veces lo que manifiestan algunos no coincide con la totalidad del espacio. El gran factor en común es la referencia directa con la vicepresidenta de la Nación, ya sea a través de la Cámpora o de otras agrupaciones como el Partido Frente Grande. El abanico es mucho mayor, por cierto. Pero terminan aunados debajo de Cristina. Y la jefa, como le dicen ellos, hace tiempo viene marcando diferencias. Desde aquella queja por los funcionarios que no funcionan. Nadie es el intérprete oficial de la vicepresidenta en San Juan, pero las coordenadas empezaron a bajar desde Buenos Aires para evitar los malos entendidos. Hoy la prioridad está puesta en sostener el Frente de Todos, en la convicción de que la centro-derecha se ha fortalecido y cualquier división de la coalición gobernante equivaldría a otorgar ventaja. Esa mirada pragmática se convierte en la mayor garantía de unidad. Unidad hasta que duela, como dijo hace unos 4 años el entonces presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja. Ahora bien, los modos de sostener esa unidad varían dependiendo de quién se consulte. Hay cambios permanentes. En las últimas horas hubo un giro interno novedoso para al menos una de las patas del kirchnerismo sanjuanino. Por un lado, el compromiso de sobrellevar la zozobra, luego de la explosiva salida de Matías Culfas del Ministerio de Desarrollo Productivo. Fue una victoria acá,
el despido del funcionario albertista, pero al mismo tiempo dejó otra herida sangrante para la alianza política. Por otro lado, esta misma pata del kirchnerismo sanjuanino recibió una instrucción directa desde el cuartel en Buenos Aires. Vale hacer cita textual, aunque la expresión suene desacomodada. Ya no harán albertismo al pedo. Fuerte. Ya no harán albertismo al pedo. Textual, entrecomillado. Como dijera el gran Roberto Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua Española, a veces las consideradas malas palabras no tienen sustituto. Este es uno de los casos. Que el kirchnerismo sanjuanino, o al menos una parte de él, declare el punto final a la militancia albertista al pedo, significa que podrían permitirse marcar esos matices que hasta ahora habían aplacado, dejando en manos de porteños y bonaerenses la disputa. Esa onda expansiva ya desbordó y empezó a notarse aquí, en el lejano oeste argentino. Subirá entonces la intensidad de los reclamos internos, con la premisa de que trascienda hacia afuera lo mínimo, dejando las declaraciones rimbombantes para las figuras del kirchnerismo nacional que no se privan de marcar los contrastes. Sin tanta pirotecnia, aquí también empezará a sentirse ese corte. Hay una razón fundada para proceder en tal sentido. El kirchnerismo tiene la urgencia de fidelizar los votos propios. Consideran que Alberto se apartó de las promesas de campaña que le permitieron ganar las elecciones de 2019. Cristina se ha propuesto conservar aquel capital político, su núcleo duro. Esa es y será su plataforma imprescindible para el 2023. Con sutiles diferencias, los principales encuestadores del país le siguen atribuyendo a ella un caudal electoral del 26 al 27%. Una vez más, no le alcanzaría para enfrentar un comicio en soledad. No es su intención, por otra parte. Sin embargo, ese volumen la convierte en una parte necesaria de cualquier alianza peronista para sostener el gobierno el año que viene. El desafío, que puede sonar contradictorio, también es cuidar al frente de todos como espacio de convivencia sin confundirse con el albertismo. La fórmula seguirá coexistiendo hasta el 10 de diciembre de 2023, pero mucho antes los caminos políticos tomarán carriles diferentes, paralelos. A todo esto habrá que sumarle una dosis de prudencia adicional en San Juan. Prudencia adicional en San Juan, donde el clima enrarecido por la protesta social traza un horizonte complejo para la administración uñaquista. Llegar a un acuerdo con el sector docente hoy aparece a la cabeza de las prioridades. Meter más ruido político en el medio no entra en los planes de nadie. Por eso, habrá que mirar por debajo de la superficie. Ahí sí, el quiebre kirchnerista-albertista se hará evidente y explicará buena parte de lo que suceda en adelante. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Hasta que hemos llegado y hemos recorrido en esta ruta de la información el país del interior sin fronteras, y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte, como siempre, si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farbap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días, en vivo, desde las 8 de la mañana, desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz, desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Te esperamos. Difundilo, compartilo. Hasta siempre.
Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Nos subimos ya a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber sin fronteras. Recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farvap.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección, Marisa Noemí. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes Facebook Radiodifusores Patagónicos, en nuestra fanpage Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram Sin Fronteras Radio TV y en Twitter @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp 2994 160 903, 2994 20 96 10, 2984 76 52 39. Por mail sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. El país del interior sin fronteras.